Hoy aprenderemos a hacer este efecto de plegado o tejido estilo canasto. Bueno, quédate hasta el final porque en el proceso aprenderás a hacer varios comandos interesantes. Aquí estamos en la plataforma. Primero que todo vamos a hacer una circunferencia. Le vamos a colocar 30 centímetros de diámetro. Ahora vamos a hacer un rectángulo con la herramienta de cuadradito. Ajustamos las medidas, hacemos un poquito más corta. Ahora seleccionamos los dos objetos con ventana y vamos a alinear y distribuir y los centramos mutuamente. Ahora vamos a redondear las esquinas del rectángulo. Perfecto. Habilitamos la herramienta de encajar. Cogemos desde el nodo, o sea, desde el cuadrante de la circunferencia, y lo llevamos hasta el cuadrante de la circunferencia que lo contiene. Seleccionamos, volvemos a tocar para rotación, hundimos clic derecho del mouse para sacar una copia y lo dejamos una copia a 90 grados. Ahora vamos a ver la primera herramienta, que es la herramienta de cuchillo. Este cuchillo lo que hace es eliminar líneas contenidas entre dos líneas. Pues aquí tocamos este segmento y nos corta ese segmento entre las dos líneas. Cortamos este entre las dos líneas, este y luego este. Ahora vamos a mirar la herramienta de relleno inteligente. Esta herramienta lo que hace es rellenar dentro de un objeto que está completamente cerrado. Entonces seleccionamos aquí, tocamos este objeto y vamos a ver la tercera herramienta, que es el relleno interactivo. Tocamos y hacemos un relleno degradado de oscuro a claro. Ahora aquí cambiamos el color, cada quien utiliza el tono que prefiera. Yo voy a escoger un tono naranja para el comienzo del degradado. Va a quedar en ese naranja fuerte. Cierro. Ahora toco el otro extremo y cambiamos el color del final. Estaba en blanco y ahora le ponemos un amarillo. Perfecto. Cerramos y ya nos quedó el degradado de dos tonos de acuerdo al color que escogimos previamente. Ahora vamos a hacerle un efecto de sombra. Entonces cogemos esta figura, cogemos la herramienta de sombra, tocamos la figura con Shift hundido para que nos haga el desplazamiento completamente horizontal y sacamos esa sombra. Aquí podemos modificar también, esto es al gusto, la opacidad de la sombra para que quede más oscurita y el fundido de la sombra para que haga el difuminado más suave. Seleccionamos, clic derecho en la sombra para separar la sombra, o sea, para que ya no haga parte del objeto al que le sacamos la sombra, sino que ya es un objeto separado. Le damos dentro del contenedor y la vamos a meter dentro de la figura que ya tenemos coloreada. Entonces ahí ya tenemos una figura completa con su sombra. Entonces ahora a esta figura lo que vamos a hacer es duplicarla. Desplazamos este centro hasta el centro de la circunferencia, tocamos aquí para rotación, clic derecho para sacar una copia y con el control la movemos 90 grados, la giramos 90 grados. Ahí nos quedó por detrás. Tocamos este objeto, lo podemos borrar y ya nos va apareciendo la nueva figura que estamos creando. De nuevo tocamos, giramos, clic derecho para sacar copia, control y borramos. Repetimos esto las 4 veces que sea necesario. Tocamos y borramos. Ya tenemos el efecto creado, como si fuera una especie de tejido de canasto, con ese efecto de sombra que queda muy bonito. Ahí la seleccionamos los 4, lo vamos a desplazar y ya podemos borrar las líneas bases que quedan por debajo. Ahora agrupamos, seleccionamos con ventana y agrupamos estos objetos para que
sean uno solo. Tecla P para centrar con respecto a la página. Vimos que tiene 30 centímetros de diámetro. Ahora le vamos a hacer un cuadrado, yo diría que unos 40 centímetros por 40 centímetros, con la letra control para que nos quede, pues, crezca proporcional. Le damos los 40 centímetros, tocamos el cuadradito que hicimos. Ahora vamos a editar las esquinas para redondearlas. Una vez hecho eso, tocamos de nuevo el cuadrado y le vamos a dar un color negro de fondo. Correcto. Ahora desplazamos un poco, vemos que el objeto está por detrás, entonces lo vamos a pasar hacia adelante del cuadrado. Una vez hecho eso, con ventana seleccionamos ambos objetos, nos vamos aquí a la alineación y centramos los objetos entre sí. Ya están centraditos ellos uno con el otro. Entonces ahí vamos ya dándole forma a nuestro logotipo. Este efecto lo puedes hacer con cualquier figura, con cualquier cosa que se te ocurra. Ahora vamos a darle el toquecito, pues como de 3D, que es haciendo la sombra. Utilizamos la sombra. Todo esto lo vamos cuadrando, lo cuadras a tu gusto. Le das el ángulo que quieras de inclinación, le das el degradado que quieras, todo eso es la opacidad, todo eso es cuestión de gusto. Y aquí ya estamos terminando de crear nuestro logotipo con ese efecto bonito de 3D, como de tejido de canasto. Cuéntame en los comentarios si utilizabas estas herramientas, si los conocías y si las vas a poner en práctica. No olvides seguirnos, activar la campanita para que no te pierdas los videos. Nos vemos en el próximo video y éxitos rotundos.